El silencio era lo que más había anhelado. No un silencio vacío, sino uno lleno de vida. El murmullo lejano de las olas rompiendo en la playa, el canto de un censontre escondido entre las bugambillas, el suave crujido de la madera del techo. Sostenía un vaso de agua de limón recién hecha. El frío del cristal era un ancla a la realidad, una prueba tangible de que no estaba soñando. A mis 62 años, después de una vida entera enseñando a otros a leer el mundo, por fin estaba aprendiendo a leer mi propia paz. Estaba de pie, descalza, en el centro de la sala de mi casona. El piso de terracota, aún fresco por la brisa marina que se colaba por los ventanales abiertos, era un bálsamo para mis pies cansados. Cansados de 40 años de pie frente a un pizarrón, de 10 años de trabajar doble turno sin descanso. Cada baldosa bajo mis pies era un día de esfuerzo, cada viga de madera en el techo era una noche de insomnio corrigiendo exámenes, cada pared encalada era una gota de sudor ahorrada. Esta casa no estaba hecha de ladrillos y cemento, estaba construida con los fragmentos de mi propia vida. Llevaba apenas unas horas aquí. El camión de la mudanza se había ido esa mañana, dejando cajas apiladas que olían a cartón y a recuerdos. Pero no tenía prisa. Quería saborear ese primer día, el día 1 de mi nueva existencia. El aire salado de la costa de Jalisco se sentía como una purificación, limpiando el polvo de Guadalajara, el ruido de la ciudad, el peso de las expectativas ajenas. Aquí, en mi refugio, solo existían mis reglas, mi tiempo, mi silencio. Fue entonces cuando el sonido estridente del teléfono móvil rompió el hechizo. El aparato, un modelo sencillo que apenas usaba, vibró sobre la encimera de la cocina, una serpiente de plástico en mi paraíso recién inaugurado. Por un instante, una sonrisa ilusa se dibujó en mi rostro. Quizás era Emiliano, mi hijo, llamando para felicitarme, para compartir mi alegría. Quizás, por una vez, había recordado lo importante que era este día para mí. Deslicé el dedo por la pantalla y contesté. «¿Bueno?» «Alondrita querida, ¿cómo estás?» La voz de Kendra, mi nuera, era como el azúcar glass, dulce en la superficie, pero sin sustancia alguna. «Kendra, estoy bien, acabo de llegar». «¡Ay, qué maravilla! Me imagino que debes estar agotada. Oye, te hablo con una noticia fantástica, te vas a poner súper contenta». Sentí un nudo frío en el estómago. La felicidad, según Kendra, rara vez coincidía con la mía. «¿Ah, sí? ¿Qué noticia?» «Pues, ¿te acuerdas que te conté que mis papis cumplen 35 años de casados?» «No, no me acordaba. Nunca me contaban nada que no les sirviera para algo». «Bueno, pues Emiliano y yo queríamos hacerles algo súper especial, una sorpresa inolvidable. Y pensamos, ¿qué mejor lugar que tu nueva casita en la playa?» El vaso en mi mano empezó a temblar. Casita. La forma en que usaba el diminutivo no era cariñosa, era despectiva. Una forma de minimizar mi logro, de reducir mi casona de 10 años de sacrificio a una simple choza de fin de semana. «Kendra, acabo de llegar. La casa está llena de cajas. No hay nada en su sitio». «Ay, por eso no te preocupes, mujer». Su risa fue como un rasguño en un cristal. «Es precisamente por eso que te llamo con tiempo. Esto es el miércoles, la fiesta sería el viernes por la tarde. Tienes tiempo de sobra para arreglar todo». Mi silencio debió de darle la respuesta que quería, porque continuó, su voz adquiriendo un tono más firme, el tono de una directora dando órdenes a su personal. «Mira, necesito que canceles cualquier plan que tuvieras. Esto es muy importante para mí, para Emiliano y sobre todo para mis papis. Ya les he dicho a todos que la celebración será allí. Serán unas 25 personas, los más cercanos. Así que necesito que prepares las habitaciones, consigas comida rica, bebidas, ya sabes, todo lo que se necesita para una buena fiesta. Confío en tu buen gusto, aunque sea sencillo». La palabra sencillo fue el último golpe. Me quedé mirando por la ventana,
hacia el azul infinito del Pacífico. El océano parecía tan tranquilo, tan ajeno a la tormenta que acababa de desatarse dentro de mí. Había imaginado mi primer atardecer en esta casa, sentada en el porche, con un libro y una taza de té. Ahora, mi hogar, mi santuario, se había convertido en un salón de fiestas gratuito, y yo en la encargada del evento. «Alondrita, ¿sigues ahí?», insistió Kendra, con un matiz de impaciencia. Respiré hondo, reuniendo los restos de mi compostura. La maestra en mí, la que había lidiado con niños berrinchudos y padres exigentes durante décadas, tomó el control. «Está bien, hija», dije, y mi voz sonó extrañamente calmada, como la superficie del mar antes de un tsunami. «No te preocupes, yo me encargo de todo». «Sabía que podía contigo. Eres la mejor, de verdad. Te mando la lista de invitados por WhatsApp. Un beso». Colgó. Dejé el teléfono sobre la encimera como si quemara. El silencio regresó, pero ya no era un silencio de paz. Era un silencio denso, cargado de una furia fría y cristalina. Miré a mi alrededor, a las cajas, al polvo, al sueño a medio desempacar. Habían cruzado la línea, habían invadido mi tierra sagrada, y en ese instante supe que tendrían su fiesta. Oh sí, les daría una celebración que, tal como ella quería, sería verdaderamente inolvidable. La guerra había sido declarada, y yo, Alondra, la maestra jubilada, estaba a punto de impartir mi última y más importante lección. Después de la llamada, un impulso primario me llevó a recorrer la casa de nuevo, pero esta vez con una mirada diferente. Ya no era la mirada de una soñadora, sino la de una soberana inspeccionando su reino recién usurpado. Cada paso que daba sobre el suelo de terracota resonaba con el eco de la ofensa. Abrí las puertas dobles de madera que daban al patio interior, el corazón de la casona. Un pequeño oasis con una fuente de cantera en el centro, cuyo murmullo ahora me parecía una burla. Mi esposo, Ricardo, siempre había soñado con esto. «Una casa con un patio, Alondra», me decía en esas noches largas en nuestro pequeño apartamento en Guadalajara, donde el sonido del agua nos recuerde que la vida sigue fluyendo. Un lugar para nuestros nietos, para que corran y jueguen sin miedo. Él no vivió para verlo. Se fue demasiado pronto, dejando un vacío que llené con trabajo y con la promesa silenciosa de construir nuestro sueño por los dos. Esta casona no era solo mi logro, era un monumento a su memoria, un testamento de nuestro amor. Y Kendra, con su frivolidad y su egoísmo, había escupido sobre ese altar sin siquiera saberlo. Caminé hacia la cocina. Era amplia, con azulejos de Talavera pintados a mano con diseños de soles y lunas. Había imaginado esta cocina llena del aroma de mis guisos, del pan recién horneado, de las risas de una familia reunida. Ahora solo podía imaginarla invadida por extraños, por gente que juzgaría la sencillez de mis platos, que usaría mis ollas y sartenes sin cuidado, que dejaría manchas de vino en la encimera de granuto que me había costado 1 año de clases particulares pagar. Toqué la pared del comedor, una pared larga y vacía que había planeado llenar con estanterías para mis libros, mi verdadera riqueza. Había miles de ellos en las cajas, esperando pacientemente su nuevo hogar. Cada libro era un amigo, una aventura, un refugio. Kendra y su gente no verían amigos en esas estanterías, verían decoración anticuada, polvo acumulado, la prueba de una vida pequeña y aburrida. Subí la escalera de caracol, mis dedos rozando la barandilla de hierro forjado. Arriba había 3 habitaciones, la principal, para mí, con un pequeño balcón que miraba directamente al mar. Era mi palco privado para el espectáculo diario del amanecer y el atardecer.
Las otras dos, las habitaciones de invitados, que Kendra había reclamado tan alegremente, estaban destinadas a ser un cuarto de estudio para mí y quizás un cuarto para cuando mi hermano Isidro viniera de visita. Eran espacios de creación y de afecto. En la mente de Kendra eran simplemente camas gratis. Me detuve en el umbral de la que sería mi habitación. La brisa marina entraba, trayendo consigo el olor a sal y a libertad. Pero ahora ese olor se sentía contaminado. La idea de que Kendra y Emiliano durmieran en la habitación de invitados, mientras sus padres, Ricardo y Mónica, quizás exigían la mía por ser la mejor, me revolvió el estómago. La invasión no era solo física, era una violación de mi intimidad, de mi espacio más sagrado. Fue en ese balcón, mirando la inmensidad del océano, donde la tristeza inicial comenzó a transformarse en algo más duro, más afilado. La imagen de mi esposo se hizo nítida en mi mente. Ricardo nunca fue un hombre de confrontaciones, pero tenía una dignidad tranquila, una línea invisible que nadie se atrevía a cruzar. Yo, en cambio, había permitido que mi línea fuera pisoteada una y otra vez, en nombre de la paz, en nombre del amor por mi hijo. Había confundido la paciencia con la pasividad, la amabilidad con la debilidad. Kendra no solo había insultado mi casa, había insultado mi esfuerzo, mi inteligencia, mi amor y la memoria de mi esposo. Había asumido que yo era un felpudo, una simple extensión de sus necesidades. Había confundido a la maestra paciente con una sirvienta obediente. Un error, un grave error de cálculo. Respiré hondo el aire salado, pero esta vez lo sentí como una bocanada de energía, de furia fría y controlada. El mar no siempre es tranquilo. A veces, para limpiar la playa de la basura que la gente deja, se necesita una marea alta, una tormenta que arrastre todo lo que no pertenece. Esta casa, mi casona, iba a tener su primera tormenta, y yo sería el ojo del huracán. Bajé las escaleras, ya no como una víctima, sino como una estratega. El dolor se había convertido en un plan. El sueño de Ricardo y mío no sería profanado, sería defendido. Y la defensa, decidí en ese momento, sería una obra de arte. Mi amante, en contra de mi voluntad, viajó 5 años atrás, al día de la boda de Emiliano y Kendra. Fue un evento fastuoso, orquestado hasta el último detalle por Kendra y sus padres, Mónica y Ricardo. Se celebró en una de las haciendas más exclusivas de Tequila, un despliegue de riqueza que me hizo sentir como una extraña en la vida de mi propio hijo. Yo no tenía dinero para competir con ellos, ni tampoco el deseo de hacerlo. Mi regalo era algo que el dinero no podía comprar: historia, tradición, amor. Durante meses estuve ahorrando para comprar un aderezo de plata de Tasco, una pieza artesanal exquisita con filigranas que imitaban las hojas de un helecho. No era solo una joya, era un símbolo. La plata, en nuestra cultura, significa protección, pureza, un legado. Se lo entregué a Kendra en una pequeña caja de madera de Olinalá que yo misma había lacado. Kendra, hija, le dije, mi voz temblando un poco por la emoción, esto es para ti, para que te proteja y te dé luz en tu nuevo camino. Ella abrió la caja. Vi un destello de algo en sus ojos, pero no era alegría, era cálculo. Una rápida evaluación de su valor monetario y social. Forzó una sonrisa, tan brillante como falsa. ¡Ay, Alondrita, qué detalle tan tradicional! Muchas gracias. Es muy bonito. Cerró la caja y la dejó a un lado, sobre una mesa llena de regalos en papeles metálicos y lazos de seda. Durante toda la recepción no la volví a ver, ni una mención, ni un gesto. Era como si el regalo nunca hubiera existido.
En cambio, el momento cumbre de la noche, después del brindis, fue cuando Ricardo, el padre de Kendra, tomó el micrófono. Con una voz pomposa, anunció que él y Mónica tenían una pequeña sorpresa para su hijita. Con un gesto teatral, un asistente trajo una caja de terciopelo azul. Dentro, sobre un lecho de satén, descansaba un collar de diamantes tan ostentoso que parecía casi vulgar. «Para que nunca olvides cuánto vales, princesa», dijo Ricardo mientras le colocaba el collar a Kendra. Kendra lloró lágrimas de cocodrilo, abrazó a sus padres y posó para cientos de fotos con los diamantes centelleando bajo las luces, eclipsando todo lo demás. La gente aplaudía, maravillada. Yo, sentada en mi mesa, me sentía encoger. Mi regalo, mi pedazo de alma artesanal, había sido borrado, considerado insignificante frente al poder aplastante del dinero. Emiliano, a su lado, sonreía, una sonrisa tensa, complaciente. Cuando nuestras miradas se cruzaron por un instante, vi una sombra de vergüenza en sus ojos, pero la apartó rápidamente. Había elegido su bando. Más tarde esa noche, mientras ayudaba a recoger algunas cosas, encontré mi pequeña caja de olinalá. Estaba escondida debajo de una pila de servilletas de tela usadas, olvidada. La abrí. El aderezo de plata seguía allí, frío y solitario. Sentí una punzada tan aguda que me cortó la respiración. No era el rechazo al regalo lo que dolía, era el rechazo a lo que representaba, a mí, a mi mundo, a la idea de que el amor y la tradición pudieran tener más valor que un puñado de piedras brillantes. Guardé la caja en mi bolso. Nunca le dije nada a Emiliano. ¿Qué podría haber dicho? ¿Que su esposa había despreciado mi sacrificio? ¿Que me había hecho sentir pobre y pequeña en el día más importante de su vida? Él no lo habría entendido, o peor, lo habría justificado. «Ay, mamá, no seas dramática. Estaba abrumada, había muchos regalos». De pie, ahora, en la sala de mi casona, esa misma sensación de ser borrada, de ser invisible, regresó con una fuerza abrumadora. La llamada de Kendra no era un incidente aislado, era la continuación de esa boda. Era la misma dinámica. Mis cosas, mi tiempo, mi espacio, mi amor. Todo era tradicional, sencillo y, en última instancia, descartable. Podía ser usado, arrinconado y olvidado cuando algo más grande y brillante apareciera. Esta vez, sin embargo, no había diamantes que pudieran eclipsarme. La luz que entraba por los ventanales de mi casa era más brillante. El escenario era mío. Y la obra que estaba a punto de dirigir no sería sobre el valor del dinero, sino sobre el precio del respeto. El aderezo de plata seguía guardado en un cajón en Guadalajara. Quizás, pensé con una sonrisa amarga, era hora de sacarlo. No para regalarlo, sino para usarlo. Para recordarme a mí misma de qué estaba hecha. De plata. Fuerte, maleable y capaz de brillar intensamente cuando se le pule. La brisa que entraba por la ventana traía consigo el recuerdo de otra deuda, una más profunda y dolorosa que cualquier préstamo bancario. El MBA de Emiliano. Fue la culminación de sus estudios, su pasaporte a la vida que Kendra deseaba para ellos. Y fue, para mí, el principio del fin de mis ahorros y de mi tranquilidad. Emiliano siempre fue un buen estudiante, pero la ambición que lo consumía en su vida adulta no era suya, estaba modelada, esculpida por Kendra. Fue ella quien lo convenció de que una maestría en administración de empresas en una de las universidades más caras del país era no negociable para su futuro. «Mamá, es una oportunidad única», me dijo Emiliano un domingo por la tarde, en mi pequeño apartamento. Su voz era una mezcla de entusiasmo y súplica calculada.
Sabía que yo nunca le negaría nada que tuviera que ver con su educación. Lo sé, hijo. Pero el costo es una fortuna. Lo sé, pero Kendra dice que es una inversión, que con este título podré triplicar mi sueldo en 5 años. Podré cuidarte mejor, mamá. Esa última frase fue el anzuelo. Podré cuidarte mejor. La promesa de un hijo a una madre viuda. Una promesa que, en ese momento, sonó a devoción, pero que con el tiempo revelaría su vacío. El banco solo me dio una parte del préstamo. No tenía propiedades que hipotecar, solo mi sueldo de maestra. El resto del dinero tuvo que salir de algún sitio. Mi hermano Isidro, siempre mi apoyo incondicional, me prestó una cantidad considerable de sus propios ahorros, el dinero que estaba guardando para expandir su pequeño negocio de construcción. «No te preocupes, Alondra», me dijo, firmando el cheque. «Es para mi sobrino. Cuando pueda, que me lo devuelva. Lo importante es que salga adelante». Así que, a mis 50 y tantos, cuando mis amigas empezaban a pensar en la jubilación, yo empecé un nuevo capítulo de trabajo agotador. Daba clases en la escuela pública por la mañana, y por las tardes y los fines de semana, mi apartamento se convertía en un centro de tutorías. Niños con problemas de matemáticas, adolescentes preparándose para sus exámenes de admisión. Mi vida social desapareció. Mis pequeños placeres, como ir al cine o comprar un libro nuevo, se convirtieron en lujos inalcanzables. Cada peso extra iba a la misma causa, pagar la deuda y asegurar el futuro de mi hijo. Emiliano se graduó con honores. Kendra organizó una fiesta de graduación, por supuesto, en un club privado al que yo apenas pude pagar la entrada. Durante el brindis, Kendra habló del enorme sacrificio que ambos habían hecho para que Emiliano lograra su meta. No hubo ni una mención a mí ni a su tío Isidro. Unos meses después, Emiliano consiguió el trabajo de sus sueños en una empresa de tecnología. El sueldo era tan bueno como Kendra había predicho. Recibió su primer bono, una cantidad que habría cubierto la mitad de la deuda con Isidro. Llamé a mi hijo, llena de esperanza. «¡Felicidades, mi amor! ¡Qué orgullo!». «Gracias, mamá. Oye, te tengo que contar. Kendra y yo nos vamos a Europa un mes para celebrar». El silencio al otro lado de la línea fue mi respuesta. «¿Europa?», logré decir. «Sí, Kendra dice que es importante para hacer contactos y para vivir la vida, ¿sabes? Que hemos trabajado muy duro». ¿Hemos trabajado muy duro? ¿El hemos de nuevo? «Hijo, ¿y el dinero que te prestó tu tío?». Hubo una pausa. Pude oír a Kendra susurrando algo en el fondo. «Ah, sí, eso. Mira, mamá, ahora mismo es un poco complicado, con el viaje y los gastos de la nueva casa. Pero no te preocupes, en cuanto pueda, le abono algo a mi tío. Dile que no se apure». Nunca le abonó nada. Fui yo, con mis clases particulares, quien durante los siguientes 3 años le devolvió a Isidro hasta el último centavo, con intereses que él nunca me pidió, pero que mi orgullo me exigió pagar. De pie en mi casona, la injusticia de ese recuerdo me quemaba por dentro. No era solo el dinero, era la facilidad con la que mi sacrificio había sido ignorado, la rapidez con la que las promesas se habían desvanecido. Emiliano no era una mala persona en el fondo, era una persona débil, un hombre que había permitido que su brújula moral fuera recalibrada por la ambición de su esposa. Y ahora, esa misma esposa, que había disfrutado de viajes a Europa pagados con mi sudor, que vivía en una casa cuya base financiera se había construido sobre mi deuda, me llamaba para exigirme que convirtiera mi santuario en su hotel personal. La deuda de Emiliano con Isidro fue saldada, pero la deuda que tenía conmigo, la deuda de gratitud, de respeto, de reconocimiento, esa era impagable. Y la fiesta del viernes decidí sería el primer cobro.
Un cobro no en dinero, sino en una moneda que Kendra y su familia entenderían mucho mejor, la moneda de la apariencia y el estatus social. Y yo, la maestra pobretona, estaba a punto de demostrarles que era inmensamente rica en recursos que ellos ni siquiera sabían que existían. El recuerdo más reciente, y quizás el más hiriente, era el de la conversación que tuvimos hace poco más de un año, cuando por fin reuní el valor para contarles mis planes. Sentados en la terraza de su impecable apartamento minimalista en Guadalajara, con vistas a toda la ciudad, les hablé de mi sueño. Y he estado viendo unas casonas antiguas cerca de la costa, les dije, con un entusiasmo que esperaba fuera contagioso. Lugares con historia, con patios grandes, cerca del mar, siempre ha sido mi ilusión. Emiliano sonrió, una sonrisa vacía, automática. Fue Kendra quien respondió primero. Dejó su copa de vino blanco sobre la mesa de cristal con un chasquido deliberado. «Ay, Alondrita», empezó, con ese tono condescendiente que usaba cuando iba a dar una lección de vida. Con todo respeto, pero ¿quién en su sano juicio compra esas casas viejas y destartaladas? Me quedé helada. No están destartaladas, Kendra. Son casas con carácter. Solo necesitan un poco de amor. Amor y una fortuna en mantenimiento, replicó, soltando una risita. Piensa en la humedad, los bichos, el salitre que lo destroza todo. Además, ¿qué vas a hacer tú sola en una casa tan grande? Es deprimente. Miré a Emiliano esperando que interviniera, que defendiera el sueño de su madre, pero él solo se encogió de hombros. Mi amor tiene un punto, mamá. Son casas muy viejas. Quizás deberías pensar en algo más práctico. Práctico era la palabra clave de Kendra, y su idea de practicidad pronto se reveló en toda su egoísta gloria. Mira, continuó ella, inclinándose hacia adelante como si me estuviera confiando un gran secreto. Lo que tú necesitas es un departamento moderno, pequeño, manejable. Hay unos edificios nuevos fantásticos aquí en la ciudad, a unas cuantas calles de nosotros. Imagínate, mamá, sin preocupaciones de mantenimiento, con seguridad 24 horas. Su voz era seductora, pero sus ojos delataban la verdadera intención detrás de su consejo. Y estarías cerquita de nosotros, concluyó, con una sonrisa triunfal. Podrías venir a comer todos los domingos. Y bueno, cuando tengamos hijos, sería fantástico tener a la abuela tan cerca para que nos eche una mano los fines de semana. Ahí estaba, la verdad desnuda. No era preocupación por mi bienestar, no era un consejo financiero sensato. Era un plan maestro para convertir mi jubilación en su servicio de guardería personal y gratuito. Querían que invirtiera los ahorros de toda mi vida en una jaula de oro, a su conveniencia, donde estaría disponible a su entera disposición. Mi sueño de despertar con el sonido del mar sería reemplazado por el ruido del tráfico de la ciudad. Mi anhelo de un jardín sería sustituido por un balcón con 2 macetas. Mi independencia sería canjeada por una correa de obediencia. En ese momento sentí una mezcla de rabia y una profunda tristeza. Se habían sentado allí, en su torre de marfil, y habían diseñado mi futuro sin siquiera preguntarme qué quería yo. Habían dado por sentado que mi único propósito en la vida, ahora que mi hijo era adulto, era seguir sirviéndoles. No, gracias, dije, y la firmeza en mi voz nos sorprendió a los 3. No quiero un departamento, quiero mi casona. Kendra levantó una ceja perfectamente depilada. Bueno, es tu dinero, después de todo, dijo, con un tono que implicaba que lo estaba malgastando tontamente. Pero no digas que no te lo advertimos. Desde ese día, cada vez que mencionaba mi búsqueda, lo hacían con una especie de humor condescendiente. ¿Ya encontraste tu castillo en ruinas, mamá?, bromeaba Emiliano, repitiendo sin duda las palabras de su esposa.
Trataban mi sueño como un capricho senil, una excentricidad de una mujer mayor que no sabía lo que le convenía. Ahora, de pie en el corazón de ese castillo en ruinas, la ironía era abrumadora. Había demostrado que estaban equivocados. Había logrado mi sueño a pesar de sus burlas y su falta de apoyo. Y su reacción no fue de admiración ni de disculpa, fue tomar posesión, fue actuar como si esta casa, la encarnación de todo lo que ellos habían despreciado, de repente fuera suya por derecho. El consejo envenenado de Kendra había sido el insulto final a mi autonomía, y su llamada de hoy era la consecuencia directa de esa mentalidad. Si creían que yo era lo suficientemente tonta como para comprar una casa impractical, entonces seguramente sería lo suficientemente dócil como para servirles en ella. La brisa marina susurró a través de las ventanas abiertas, como si la propia casa me estuviera hablando. No era un castillo en ruinas, era mi fortaleza. Y sus murallas, construidas con paciencia y sacrificio, estaban a punto de demostrar lo increíblemente fuertes que eran. La fiesta de Kendra no sería una invasión, sería un asedio, y los sitiados serían ellos. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, el primer atardecer. Debería haber sido un momento de contemplación serena, pero en mi interior la calma había sido reemplazada por una febril actividad. La maestra que habitaba en mí estaba desempolvando sus viejas herramientas, la planificación, la organización, la estrategia. Caminé hacia una de las cajas etiquetada como «Estudio» y saqué una libreta de espiral y una pluma. Me senté en el único escalón del porche, la libreta sobre mis rodillas. La brisa era cálida y olía a sal. Por un instante, una ola de duda me invadió. Miré la belleza del paisaje, la paz del entorno. ¿Iba a manchar este lugar sagrado con un acto de venganza? Mi mente voló a una foto que guardaba en mi cartera. Emiliano, con unos 5 años, sentado en mi regazo mientras le leía un cuento. Sus ojos grandes y curiosos fijos en las páginas, su pequeña mano agarrando mi dedo. ¿Qué diría ese niño si viera a su madre ahora tramando un plan para humillar a su esposa? ¿Me estaba convirtiendo en una de esas suegras amargadas de las que la gente se burla? El pensamiento me heló. ¿Era esto lo que quería? ¿Empezar mi nueva vida con un acto de guerra familiar? Quizás debería llamar a Kendra y decirle que no, que era imposible, que necesitaba mi espacio. Sería una discusión terrible. Emiliano se enfadaría, pero quizás sería más limpio, más honesto. Estaba a punto de buscar el teléfono cuando otra voz, más afilada y cínica, susurró en mi mente. La voz de Kendra en la terraza de su apartamento. Sería fantástico tener a la abuela tan cerca para que nos eche una mano los fines de semana. No era una petición, era una sentencia, un plan de vida que habían trazado para mí sin mi consentimiento. La duda se evaporó como la espuma de las olas en la arena. Esto no era una simple venganza por una fiesta inoportuna, era una declaración de independencia, era trazar una frontera que había permitido que fuera borrada durante demasiado tiempo. Si no lo hacía ahora, en mi propio territorio, nunca lo haría. Mi casona no sería mi refugio, se convertiría en mi prisión dorada, una sucursal de su conveniencia. Y el recuerdo de mi difunto esposo, cuyo sueño también habitaba en estas paredes, sería deshonrado por mi cobardía. No, la lección era necesaria. Para Kendra, para que aprendiera que el mundo no gira a su alrededor. Y para Emiliano, para que despertara de su letargo y recordara quién era su madre. Y para mí, para demostrarme a mí misma que la mujer que había ahorrado cada centavo, que había trabajado hasta el agotamiento, que había construido este sueño sola, también tenía la fuerza para defenderlo. Con una mano firme, abrí la libreta. En la primera página escribí con mi caligrafía de maestra, clara y precisa, Proyecto educativo extracurricular, fin de semana de consecuencias.
Debajo, empecé a trazar un mapa mental. En el centro, 25 invitados. De ahí salían varias ramas: alojamiento, comida y bebida, logística, entretenimiento. A un lado, una lista de recursos. La primera palabra que escribí fue Isidro. Saqué mi teléfono y marqué su número. Mi hermano contestó al segundo timbrazo, su voz siempre un bálsamo de sensatez. «Alondra, ¿ya llegaste? ¿Cómo está la casa?» «Está perfecta, hermano, más de lo que soñé». «Qué bueno, me alegro tanto por ti, de verdad te lo mereces». «Gracias. Oye, te llamo porque necesito un favor un poco inusual». Le conté la conversación con Kendra. Al otro lado de la línea solo hubo un silencio cargado. Finalmente, Isidro soltó una palabrota. «Esa mujer no tiene vergüenza», dijo, su voz vibrando de indignación. «¿Y qué hiciste? ¿La mandaste al diablo?» «No», dije, y una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. «Hice algo mejor». Le dije que sí. Hubo otra pausa. Luego, una carcajada. «Alondra, Alondra, a veces se me olvida que detrás de esa paciencia de santa tienes un colmillo retorcido. ¿Qué tienes en mente?» «Tengo en mente una lección sobre hospitalidad, consecuencias y respeto a la propiedad privada. Y para eso necesito la ayuda de mi constructor favorito. Necesito que me consigas algunas cosas y algunos contactos». Mientras le explicaba las primeras piezas de mi plan, sentí cómo la energía volvía a mi cuerpo. La tristeza y la rabia se estaban canalizando, transformando en un propósito claro y metódico. El sol se hundió por completo en el horizonte, dejando el cielo en una penumbra violeta. No había tenido mi atardecer tranquilo con un libro. En su lugar, había diseñado el primer borrador de la lección más importante de mi vida. Y me sentía, extrañamente, en paz. La maestra estaba de vuelta en su elemento. La noche cayó sobre la costa, pero dentro de la casona una luz permanecía encendida. La pequeña lámpara de mi mesita de noche, colocada sobre una caja de cartón, proyectaba una luz tenue sobre mi libreta, que ahora parecía un cuaderno de estrategia militar. La lista de invitados que Kendra me había enviado por WhatsApp era mi principal fuente de inteligencia. 25 nombres. Algunos los conocía de la boda, otros eran completamente nuevos para mí. Con la meticulosidad de una investigadora, encendí mi vieja laptop y empecé mi tarea. Kendra, en su arrogancia, había incluido los nombres completos. Un error fatal. El mundo digital era un libro abierto para quien supiera dónde leer. Primero, los padres de Kendra, Ricardo y Mónica de la Garza. Unas cuantas búsquedas revelaron lo que ya sospechaba. Su fortuna era relativamente nueva, amasada en los últimos 15 años gracias a unas inversiones inmobiliarias bastante agresivas. Encontré varias columnas de sociales de revistas de Guadalajara que los describían como asiduos a la escena social, siempre fotografiados en los eventos más exclusivos, con sonrisas forzadas y ropa de marca. Un artículo mencionaba el pánico de Mónica durante una gala al aire libre cuando una polilla se posó en su chal de cachemira. Anoté en mi libreta, Mónica, pavor a los insectos. Otro artículo citaba a Ricardo quejándose del ruido de la gente común durante unas vacaciones en Puerto Vallarta. Anoté, Ricardo odia el ruido snob. Luego busqué al invitado de honor, el que Kendra había mencionado con reverencia en un mensaje de texto. «Va a venir el señor Velasco. Es súper importante para un nuevo proyecto de Emiliano». Jonathan Velasco. El nombre me sonó inmediatamente. Un empresario poderoso, sí, pero también el abuelo de Mateo, uno de mis alumnos más difíciles hace más de una década. Mateo era un niño brillante pero rebelde, y yo había sido la única maestra que había conseguido conectar con él. Recordaba las largas conversaciones con su abuelo, un hombre viudo que criaba a su nieto, preocupado por su futuro.
Un hombre sensato, con los pies en la tierra a pesar de su inmensa riqueza. Encontré una entrevista reciente con él. Hablaba de cómo detestaba la falsedad del mundo de los negocios, de cómo añoraba la autenticidad, la comida casera, las conversaciones sinceras. Una sonrisa se extendió por mi rostro. Anoté: Velasco, aliado potencial, valorar la autenticidad. Kendra, en su afán de impresionar, había invitado a la única persona en esa lista que probablemente la despreciaría a ella y admiraría a alguien como yo. Había metido al zorro en su propio gallinero. Continué con la lista. Los socios de Emiliano, hombres de negocios de la vieja escuela, que, según las fotos de los eventos de su empresa, valoraban las apariencias por encima de todo. Las mejores amigas de Kendra, un grupo de mujeres con perfiles de Instagram impecables, llenos de fotos de yates, champaña y ropa de diseñador. Sus publicaciones estaban plagadas de hashtags como #LuxuryLife y #GoodVibesOnly. Anoté: amigas, superficiales, intolerantes a la incomodidad. Cada nombre era una pieza del rompecabezas. Cada búsqueda me daba más munición. No estaba planeando una simple fiesta incómoda. Estaba diseñando una experiencia personalizada de humildad. Un laboratorio social donde cada uno de los invitados sería confrontado, de una manera sutil pero ineludible, con sus propias aversiones y prejuicios. Mi pasado como maestra me había enseñado que la mejor manera de que una lección sea aprendida es a través de la experiencia directa. No puedes decirle a un niño que el fuego quema. Tienes que dejar que sienta el calor. Y mis invitados iban a sentir el calor. A las 2 de la mañana cerré la laptop. La libreta estaba llena de anotaciones, flechas y diagramas. Tenía un perfil psicológico básico de casi todos los asistentes. Sabía quién era alérgico a qué, quién tenía miedo a las alturas, quién no soportaba la música alta. La lista de Kendra no había sido una lista de invitados, había sido un regalo. Me había entregado el manual de instrucciones para desmantelar su propio evento. Apagué la luz y me acosté en el colchón que había tirado en el suelo, usando una pila de ropa como almohada. El sonido de las olas era constante, un recordatorio del poder inmenso y paciente de la naturaleza. Me sentí como el mar. Durante años había sido una marea suave, adaptándome, cediendo. Pero la luna había cambiado y la marea estaba a punto de subir. La lección estaba preparada. La clase estaba a punto de comenzar. Y yo, la maestra Alondra, estaba lista para pasar lista. El jueves por la mañana, con el sol apenas despuntando en el horizonte, mi modesto teléfono móvil se convirtió en mi centro de mando. Dejé la libreta a un lado y abrí una vieja agenda de contactos, una reliquia de papel que me negaba a abandonar. En sus páginas amarillentas no solo había números de teléfono, había una red invisible tejida a lo largo de 40 años, una red de gratitud. Mi primera llamada fue para Miguel. Lo recordaba como un niño travieso y revoltoso que siempre se metía en problemas, pero con un corazón de oro. Ahora era dueño de Eventos del Sol, una de las empresas de logística de eventos más solicitadas de la región. «Maestra Alondra, ¡qué milagro!», dijo, su voz profunda y alegre. «¿A qué debo el honor?» «Miguel, mi niño, ¿cómo estás? Te llamo porque necesito tu ayuda y tu discreción». Le expliqué la situación, omitiendo los detalles más personales y enmarcándolo como una petición para una reunión familiar muy particular. «Necesito 25 sillas, pero no las elegantes que usas para las bodas. Quiero las más sencillas, las de plástico blanco. Y unas cuantas mesas plegables. Y lo más importante, necesito que me consigas 3 carpas, de esas de lona, para acampar, de buena calidad, pero que parezcan rústicas». Hubo un silencio al otro lado, y luego una carcajada. «Maestra, usted no deja de sorprenderme. ¿Va a organizar un campamento para su familia?»
Algo así, Miguel. Una experiencia de inmersión en la naturaleza. Cuente con ello. Se lo mando sin costo. Es lo menos que puedo hacer por la mujer que me enseñó a leer de corrido y me salvó de repetir tercer grado. ¿A dónde se lo envío? La segunda llamada fue para Sofía, una niña tímida y callada que en la cocina de su casa había encontrado su voz. Ahora era una de las chefs más innovadoras de la bahía, conocida por su cocina de autor que fusionaba técnicas modernas con ingredientes locales. Sofía, habla Alondra. ¡Maestra! Su voz se iluminó. ¡Qué gusto escucharla! ¿Está en la ciudad? Estoy en mi nueva casa, hija, y estoy planeando un pequeño convivio. Necesito tu genio culinario. ¡Claro que sí! ¿Qué tipo de menú quiere? ¿Sofisticado, tradicional, fusión? Quiero un menú que parezca sofisticado, pero que en el fondo sea educativo, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Quiero que mis invitados prueben el verdadero sabor de nuestra tierra, el sabor que no sale en las revistas gourmet. Le describí mi idea. El mousse de aguacate con hierbas amargas, el agua fresca de betabel con un toque terroso y la joya de la corona, las tostadas, con una pasta finamente molida de chapulines aderezada con limón y chile. Sofía se quedó en silencio un momento. «Maestra», dijo finalmente, con un tono de admiración en la voz, «alguien va a recibir una lección muy interesante este fin de semana. Déjemelo a mí. Prepararé unos bocadillos que serán una verdadera experiencia sensorial». La tercera llamada fue para Luis, el gerente del hotel más lujoso de la zona, el Mirador del Pacífico. Luis había sido uno de mis alumnos más brillantes, un chico de origen humilde que había llegado a la cima gracias a su inteligencia y trabajo duro. Yo había escrito su carta de recomendación para la beca que le permitió estudiar hostelería. Luis, necesito un favor enorme. Mi nuera cree que tiene una reservación para 25 personas en tu restaurante para el viernes por la noche. Déjeme revisar, maestra. Sí, aquí está, a nombre de Kendra Rivera. Necesito que esa reservación desaparezca, que haya una confusión, un error en el sistema, y que cuando ella llame, desesperada, le digas que lamentablemente están completamente llenos. Luis soltó un silbido. Eso es jugar rudo, maestra. A veces, para enseñar a nadar a alguien, tienes que dejar que trague un poco de agua, Luis. Entendido. Considere esa reservación como un fantasma. ¿Algo más en lo que pueda ayudar a mi maestra favorita? Sí. ¿Conoces un lugar llamado Birriería Don Chepe? Por supuesto, la mejor birria de toda la región, pero es un lugar muy local. Perfecto. ¿Crees que puedas conseguirme una mesa grande para el viernes? Maestra, para usted consigo que Don Chepe le cierre el local si es necesario. Una a una fui activando las piezas de mi red. El dueño de un pequeño hotel que me debía un favor, el capitán de un barco de pesca, un músico local. Ninguno me cuestionó. Para ellos yo era la maestra Alondra, una figura de respeto, una parte de sus vidas. Kendra y su mundo de transacciones frías y contactos superficiales nunca podrían entender el poder de esa conexión. Su influencia se basaba en el dinero y el miedo, la mía en el afecto y la gratitud. Y este fin de semana íbamos a ver cuál de las dos era más fuerte. Al mediodía todas las piezas estaban en su lugar. El plan estaba en marcha. Me senté en el porche mirando el mar. Por primera vez en muchos años no me sentía como una mujer mayor, sola y olvidada. Me sentía como una general antes de la batalla, con un ejército leal y silencioso a mis espaldas, listo para marchar a mi señal. El primer pilar de mi estrategia era desmantelar la expectativa fundamental de Kendra, que mi casona sería su hotel boutique privado durante el fin de semana. La comodidad y el lujo eran el lenguaje que ella y sus amigos hablaban.
Yo iba a enseñarles un dialecto completamente nuevo, el de la cruda realidad. Mi investigación me había dado las herramientas perfectas. Para los padres de Kendra, Ricardo y Mónica, el premio gordo. Llamé a un pequeño desarrollo turístico autodenominado EcoChic que se anunciaba en folletos con fotos de tucanes y cascadas. Yo sabía, gracias al hijo del jardinero que había sido alumno mío, que la realidad era mucho menos glamurosa. Buenas tardes, hablo para reservar su mejor cabaña, la Suite Jaguar, dije con mi voz más dulce. «Excelente elección», respondió el recepcionista. «Está en el corazón de la selva, una experiencia de inmersión total». «Perfecto. Es para mis consuegros. Son personas muy refinadas, amantes de la naturaleza. Solo una pregunta. ¿El aire acondicionado funciona bien? El calor puede ser un poco agobiante para ellos». Hubo una breve pausa. «Nuestras cabañas no tienen aire acondicionado, señora. Fomentamos la ventilación natural para estar en armonía con el entorno. Y las ventanas tienen mosquiteros de alta calidad». Sonreí. Mosquiteros de alta calidad era un eufemismo para los mosquitos son del tamaño de un colibrí, pero al menos no entran todos a la vez. «Maravilloso, les va a encantar. La reservo». Para el resto del séquito, la estrategia fue la diversificación del desastre. Para dos de las parejas de amigos de Kendra, los que más alardeaban de sus viajes a Europa en redes sociales, encontré el motel El Viajero Feliz. Estaba convenientemente ubicado justo al lado de la carretera principal, un lugar cuya principal atracción era el estruendo de los camiones de carga durante toda la noche y un letrero de neón parpadeante que prometía TV a color. Reservé 2 habitaciones contiguas, especificando que eran para una celebración especial. Estaba segura de que el gerente, en un gesto de amabilidad, les dejaría una botella de sidra barata y 2 copas de plástico. Para los socios de Emiliano, los hombres serios y formales, el destino era diferente. Recordé un pequeño hotel en el pueblo, el Hotel Colonial, que se enorgullecía de su encanto histórico. Encanto histórico era el código para tuberías ruidosas, camas que rechinaban y un persistente olor a humedad. Lo mejor era su ubicación, justo enfrente de la plaza principal, donde los bares ponían música de banda a todo volumen hasta las 3 de la mañana los fines de semana. Les reservé las habitaciones que daban directamente a la plaza. Y finalmente, para el grupo más joven y pretencioso, las amigas de Kendra, tenía preparada la joya de la corona. Gracias a Miguel, el de Eventos del Sol, conseguí las 3 carpas de campaña de aspecto profesional. Mi hermano Isidro me ayudó a encontrar el lugar perfecto, una pequeña caleta a unos kilómetros de mi casa, accesible solo por un camino de tierra. Era un lugar hermoso, sí, pero completamente salvaje, sin baños, sin duchas, sin electricidad. Preparé pequeños paquetes de bienvenida para cada grupo. Dentro de cada sobre, con la llave o la confirmación de la reserva, incluí un mapa dibujado a mano y una nota escrita con mi caligrafía de maestra. Para Ricardo y Mónica. Queridos consuegros, he reservado para ustedes un refugio en el corazón de la naturaleza para que puedan desconectar del estrés de la ciudad. Disfruten de la sinfonía de la selva. Con cariño, Alondra. Para los amigos del motel, chicos, un lugar práctico y con energía para que no se pierdan ni un segundo de la vibrante vida nocturna de la costa. A divertirse. Con cariño, Alondra. Para las amigas campistas, para las almas aventureras, una experiencia de glamping exclusiva en una playa virgen. Conecten con su lado salvaje. Con cariño, Alondra. Cada nota era una pequeña obra de arte de la hipocresía. Sabía que cada palabra sería como una gota de veneno dulce. No estaba simplemente negándoles la comodidad, les estaba dando exactamente lo que decían que querían: aventura, autenticidad, energía, pero en su forma más literal y menos glamurosa. La base de la pirámide de expectativas de Kendra se había debilitado.
Su fiesta ya no era un evento centralizado en un lugar de lujo, sino una operación logística dispersa en un archipiélago de incomodidad. Y yo era la única que tenía el mapa completo del desastre. La primera fase del plan estaba completada. La lección sobre no dar nada por sentado estaba a punto de servirse. Con el alojamiento resuelto, mi atención se centró en el segundo pilar de cualquier evento social, la comida. Kendra y su círculo se movían en un mundo de menús de degustación, de espumas deconstruidas y de ingredientes con nombres impronunciables. La comida para ellos no era sustento, era un símbolo de estatus. Mi objetivo era simple: ofrecerles estatus en apariencia, pero desafío en la sustancia. El jueves por la tarde me reuní con Sofía en su restaurante. Era un lugar pequeño y elegante, con una cocina abierta que bullía de actividad controlada. Me recibió con un abrazo que olía a hierbas frescas y a humo de leña. «Maestra, qué emoción tenerla aquí. He estado pensando en su proyecto educativo y tengo algunas ideas». Extendió sobre una mesa de acero inoxidable una serie de bocetos y notas. Era increíble ver a esa niña tímida convertida en una artista, una comandante de sabores. «La clave, maestra, es el engaño visual», dijo, sus ojos brillando de complicidad. «Tenemos que crear platos que griten gourmet, pero que susurren bienvenido al México profundo en el paladar». Nuestra sesión de planificación fue una de las conversaciones más divertidas que había tenido en años. «Para empezar», dijo Sofía, «olvídese de los canapés tradicionales. Vamos a hacer unas pequeñas esferas de mousse de aguacate. Se verán preciosas, verdes y sedosas». Pero el aguacate no será el normal. Usaremos aguacate criollo, que tiene un sabor mucho más intenso, y lo mezclaremos con una infusión de epazote y hoja santa. Para un paladar no acostumbrado, tendrá un regusto amargo, casi medicinal. Asentí encantada. Era perfecto. Luego, para el color, unas brochetas. A simple vista parecerán de remolacha y queso de cabra, pero en lugar de remolacha usaremos jícama teñida con jugo de betabel, para que tenga una textura crujiente e inesperada. Y el queso no será de cabra, será queso cotija añejo, desmoronado. El sabor es fuerte, salado, casi agresivo, un shock para quien espera la suavidad del queso de cabra. La pieza central de nuestro plan era, por supuesto, el ingrediente secreto que haría que esta experiencia fuera verdaderamente inolvidable. «Y aquí», dijo Sofía, bajando la voz como si estuviera revelando un secreto de estado, «la obra maestra. Haremos unas mini tostadas de maíz azul, muy elegantes. Encima, una emulsión de limón y cilantro. Se verá fresca y ligera, pero la base de la emulsión serán chapulines de Oaxaca, tostados y molidos hasta convertirlos en un polvo fino». Me reí a carcajadas. Era diabólicamente brillante. El sabor de los chapulines no es desagradable. Es terroso, ahumado, pero la idea, el concepto de comer insectos sería una bomba atómica en el cerebro de Mónica, Ricardo y las amigas de Instagram de Kendra. «Sofía, eres una genio del mal», le dije, secándome una lágrima de la risa. «Usted me enseñó a pensar fuera de la caja, maestra». Solo estoy aplicando la lección. Finalmente, la bebida. Nada de vino espumoso. Prepararemos una gran jarra de agua fresca. Se verá hermosa, de un color rojo profundo y vibrante. La gente pensará que es de Jamaica o arándano, pero será de betabel con un toque de hierbabuena y un ingrediente secreto, un chorrito de vinagre de piña casero. Será refrescante al principio, pero dejará un regusto ácido, terroso, desconcertante. Cuando salí del restaurante de Sofía, sentía una satisfacción inmensa. El plan culinario era una metáfora perfecta de todo el fin de semana. A primera vista,
todo parecería estar en orden, cumpliendo con las expectativas de un evento de categoría. Pero bajo la superficie, en cada bocado, en cada sorbo, habría una sorpresa, un recordatorio de que estaban en un territorio desconocido, un lugar cuyas reglas y sabores no controlaban. La comida de Kendra era sobre impresionar. Mi comida era sobre expresar. Y lo que iba a expresar era simple. No me conoces, no conoces mi mundo, y has cometido el error de subestimar la profundidad y la complejidad de ambos. La lección de gastronomía estaba lista. Los paladares de mis invitados estaban a punto de embarcarse en un viaje para el que no habían comprado boleto. Con el alojamiento y los aperitivos bajo control, quedaba el evento principal de la noche del viernes, la cena. Según los mensajes de Kendra, este era el clímax de su plan para impresionar al señor Velasco y a los socios de Emiliano. La reserva en El Mirador del Pacífico era su trofeo, la prueba de su influencia y su estatus. Despojarla de ese trofeo era crucial. Ya había hablado con Luis, mi exalumno y gerente del restaurante, para asegurarme de que la reserva se perdiera en el sistema. Pero necesitaba un plan B. Un plan B que no fuera simplemente una decepción, sino una declaración de intenciones. El viernes por la mañana, después de confirmar que Luis había hecho su parte, me dirigí al pueblo. No fui a un restaurante de lujo. Fui a un lugar que era una institución local, un lugar que nunca aparecería en una guía de turismo de lujo, la birrería Don Chepe. El lugar era un caos organizado, un local grande, abierto a la calle, con mesas largas de madera y bancos corridos. El suelo era de cemento pulido, las paredes estaban decoradas con carteles de toros y calendarios de equipos de fútbol. El aire estaba impregnado del aroma intenso y delicioso de la birria, una mezcla de carne de chivo, chiles y especias cocinada a fuego lento durante horas. Y por encima de todo, el sonido. El sonido de la gente hablando, riendo, el chocar de los tarros de cerveza y, de fondo, la música de un grupo de mariachis que tocaba con más pasión que afinación. Don Chepe, el dueño, un hombre robusto con un bigote impresionante, me reconoció al instante. Su hija menor había sido una de mis alumnas más queridas. «¡Maestra Londra! ¡Qué milagro!», exclamó, secándose las manos en su delantal manchado. «¿Viene por un plato de birria para llevar?» «Mejor que eso, Chepe. Vengo a pedirte un favor enorme. Necesito una mesa para 25 personas para esta noche». Don Chepe soltó una carcajada. «Maestra, es viernes. La gente hace fila desde las 6 de la tarde. Es imposible». Me incliné sobre el mostrador. «Es para una ocasión muy especial, Chepe, para mi familia y para enseñarles una lección sobre lo que es la verdadera buena comida en Jalisco». Le conté una versión muy abreviada de la historia. No necesité dar muchos detalles. Él, como hombre de pueblo, entendió inmediatamente la dinámica del desprecio de la gente de ciudad. Su expresión cambió de la diversión a la solidaridad. «Así que la nuera fresa cree que esto no es suficientemente bueno para ella, ¿eh?», dijo, con un brillo pícaro en los ojos. «Déjemelo a mí, maestra. No solo le conseguiré una mesa, le daré la mejor mesa, justo al lado de los mariachis, y me aseguraré de que toquen las canciones más ruidosas y alegres toda la noche». Le agradecí con toda mi alma y le dejé un generoso anticipo, que al principio se negó a aceptar. «Esto no es un negocio, maestra. Esto es un servicio a la comunidad», dijo, guiñándome un ojo. Regresé a casa con una sonrisa. El contraste era perfecto, poético. Kendra les había prometido a sus invitados una experiencia de alta cocina con vistas panorámicas al océano, manteles de lino y copas de cristal. En cambio, les esperaba una inmersión total en la cultura popular mexicana, bancos de madera compartidos, platos de barro, tortillas hechas a mano y la posibilidad de que un desconocido te pidiera que le pasaras la salsa.
No era una mala cena, al contrario, era una cena deliciosa, auténtica, vibrante. Pero para el paladar social de Kendra y sus invitados sería el equivalente a comer en el infierno, un infierno ruidoso, comunal y sin el más mínimo rastro de exclusividad. Por la tarde, mientras colocaba flores silvestres en un jarrón, mi teléfono sonó. Era Kendra. Alondrita, solo para confirmar, ¿todo listo para esta noche? Estoy pasando la dirección de tu casa a todos. Llegaremos como a las 6. Y luego, a las 8, la cena en el mirador. Va a ser espectacular. Todo listo, hija, dije, mi voz un remanso de paz. Aquí los espero. Va a ser una noche espectacular. Colgué el teléfono. La palabra espectacular resonaba en el aire. Y lo sería. Sería el espectáculo de ver a un grupo de peces de acuario de agua dulce siendo arrojados de repente al vasto, impredecible y salado océano de la realidad. Y yo tenía un asiento en primera fila para verlos boquear. La cena en la birrería era el plato fuerte de la humillación, pero yo quería un postre, un gran final para la primera noche que solidificara la lección. Mi objetivo era atacar el núcleo de la identidad de Kendra, su necesidad de proyectar una imagen de sofisticación y control. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con un espectáculo que fuera la antítesis de todo lo que ella consideraba de buen gusto? Mi hermano Isidro fue la clave para esta parte del plan. Él conocía el pueblo y sus alrededores como la palma de su mano. No solo la geografía física, sino también su tejido social, sus personajes, sus joyas ocultas. Necesito entretenimiento para después de la cena, Isidro, le dije por teléfono el jueves. Algo auténtico. ¿Auténtico como un trío de boleros o auténtico como un ballet folclórico? No, más auténtico. Quiero algo que le dé pesadillas a una persona que usa la palabra chic sin ironía. Isidro se quedó pensando un momento. Luego soltó una carcajada tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de mi oreja. Ya sé exactamente lo que necesitas. Se llaman los Diablos de la Sierra. ¿Los Diablos de la Sierra? Repetí, intrigada. No son una banda, hermana, son una comparsa, un grupo de gente del pueblo de al lado que sale para las fiestas patronales. Se visten con máscaras de demonios hechas de madera y cuero, con cuernos de verdad. Llevan chicotes y cencerros que hacen un ruido infernal. Y no bailan, más bien saltan, corren, persiguen a la gente. Es una tradición muy vieja, medio pagana. A los niños les encanta y a los turistas les da un miedo que no veas. Era perfecto, era primitivo, ruidoso, caótico y visualmente impactante. Era todo lo que el mundo pulcro y ordenado de Kendra no era. ¿Crees que puedas contratarlos? ¡Contratarlos! ¡Alondra! Esa gente no cobra, lo hacen por el gusto. Les dices que es para asustar a unos ricachones de la ciudad y te lo hacen gratis, hasta te dan las gracias. Conozco al líder, un tipo apodado El Chivo. Le digo que es un favor para ti y se presenta con toda la tropa. Así que el plan para el gran final quedó sellado. Después de la experiencia comunal y ruidosa de la birrería, cuando mis invitados regresaran a mi casona, esperando quizás un digestivo tranquilo, un café, una conversación civilizada, se encontrarían con el caos en estado puro. Imaginé la escena, Kendra intentando desesperadamente recuperar el control, ofreciendo una copa de vino a un socio importante. Y de repente, desde la oscuridad del jardín, irrumpiría una horda de demonios, con máscaras grotescas, haciendo sonar sus cencerros, agitando sus látigos, gruñendo y saltando alrededor del patio. Visualicé el rostro de Mónica, pálida de terror, a Ricardo intentando mantener la compostura mientras un diablo con cuernos de chivo le bailaba alrededor. A las amigas de Kendra gritando y corriendo para proteger sus bolsos de diseñador. Ya Kendra,
En el centro de todo, petrificada, viendo cómo su evento cuidadosamente planeado descendía a una escena de un cuadro de Goya. No era un acto de maldad, era un acto de teatro, un teatro callejero, visceral, diseñado para romper la fachada de sofisticación y revelar la fragilidad que se escondía debajo. Ellos, que venían a mi casa a exotizar lo rústico desde la seguridad de su privilegio, iban a recibir una dosis de rusticidad tan potente que no sabrían cómo procesarla. Isidro me llamó más tarde para confirmar. Listo, hermana, el chivo está encantado. Dice que hace mucho que no tienen un público tan virgen. Llegarán como a las 10 de la noche. Me pidió que te avisara que a veces se emocionan un poco con los chicotes, que no te asustes si oyes algunos chasquidos. No te preocupes, Isidro, le dije, conteniendo la risa. El único chasquido que me interesa oír es el del ego de mi nuera al romperse. Colgué, sintiéndome como una dramaturga en la noche del estreno. El guión estaba escrito, los actores estaban en sus puestos, el público estaba a punto de llegar, y el tercer acto de la noche prometía ser, literalmente, un infierno. El viernes por la mañana, mientras supervisaba la entrega de las sillas de plástico de Miguel y las acomodaba en el patio, mi teléfono volvió a sonar. Era Emiliano. Una parte de mí, esa parte tonta y maternal que se niega a morir, sintió una punzada de esperanza. Quizás llamaba para preguntar si necesitaba ayuda, para ofrecerse a venir antes y echarme una mano. «Bueno, mamá, ¿cómo vas?» Su voz sonaba apresurada, llena del ruido del tráfico de la ciudad. «Bien, hijo, aquí, preparando todo para recibirlos». «¡Qué bueno! Oye, Kendra me dijo que ya tenías todo bajo control». «De verdad, mamá, te agradezco muchísimo. Eres la mejor. Nos estás salvando la vida con esto». «Nos estás salvando la vida». La frase me golpeó con su hipocresía. ¿Salvando su vida? ¿Al prestar mi casa como si fuera un objeto inanimado? ¿Al convertirme en su sirvienta personal? «No es nada, Emiliano. Lo hago con gusto por ustedes». Mentí. La mentira salió tan fácil, tan practicada después de años de tragarme mis verdaderos sentimientos para mantener la paz. Te lo digo porque esto es súper importante, mamá. El señor Velasco es un pez gordísimo. Si le gusta cómo lo tratamos este fin de semana, un proyecto enorme para la empresa podría ser nuestro. El futuro de mi carrera depende un poco de esto. Así que, de verdad, gracias por hacer este esfuerzo. El futuro de su carrera, puesto así sobre mis hombros como si fuera mi responsabilidad. No era una petición, era una carga. Una presión diseñada para que yo no tuviera más remedio que cumplir, que ser perfecta, que aguantar lo que fuera necesario. Entiendo, hijo, no te preocupes. Todo saldrá perfecto. El señor Velasco se sentirá muy bien atendido. En eso no mentía. El señor Velasco iba a ser el único, aparte de mí, que probablemente disfrutaría genuinamente del fin de semana. Perfecto. Oye, una cosa más. Kendra me pidió que te preguntara, bueno, que no te ofendas, mamá, pero ya sabes cómo es ella con los detalles. Hice una pausa. Aquí venía. Dime, Emiliano, que si podías asegurarte de que la casa esté presentable, ya sabes, que no se vea muy rústica, que esté limpia, que haya flores frescas y que la comida sea buena. A los socios les gusta comer bien. La audacia. La pura y descarada audacia. Después de exigirme la casa, después de cargarme con la responsabilidad de su futuro profesional, ahora se atrevían a darme instrucciones sobre cómo limpiar mi propio hogar y qué comida servir. Como si yo fuera una empleada a la que se le puede dar una lista de tareas. Respiré hondo, contando hasta 10 en mi mente. Emiliano, la casa estará impecable, las flores ya están en los jarrones, y la comida será una experiencia inolvidable. Dile a Kendra que no se preocupe por nada. Genial, sabía que entenderías.
Bueno, mamá, te dejo que seguro estás ocupadísima. Nos vemos en unas horas. Te quiero. Yo también te quiero, hijo. Colgué. El teléfono se sentía pesado, sucio. Me senté en una de las sillas de plástico, sintiendo un cansancio que iba más allá de lo físico. Era un cansancio del alma. El cansancio de ser la madre comprensiva, la suegra complaciente, la mujer que siempre entiende. La llamada de Emiliano fue peor que la de Kendra. La de ella fue un acto de agresión frontal, de egoísmo puro. La de él fue un acto de cobardía. Se escondía detrás de las palabras Kendra dice, Kendra pide, usándola como escudo para expresar sus propias expectativas y presiones. No era un hombre pidiendo un sabor a su madre, era el embajador de un reino extranjero transmitiendo las demandas de su reina. Y en ese momento, cualquier resto de culpa que pudiera haber sentido por mi plan se desvaneció por completo. La lección no era solo para Kendra. Quizás la lección más importante era para Emiliano. Necesitaba ver las consecuencias de su ceguera, de su pasividad. Necesitaba que el mundo cómodo y protegido que había construido, un mundo donde mamá siempre arreglaba todo, se sacudiera hasta los cimientos. Me levanté de la silla. Ya no había tiempo para la autocompasión. Había un evento que producir. Un evento donde cada detalle, desde la silla más humilde hasta el bocado más extraño, estaba diseñado para enviar un mensaje. Un mensaje que mi hijo y mi nuera, sordos a las palabras, quizás finalmente entenderían a través de la experiencia. El mensaje era simple. Se acabó. Con la determinación renovada tras la llamada de Emiliano, me dispuse a la tarea final, preparar el escenario. Mi casona, con su potencial para ser un hogar cálido y acogedor, se transformaría en algo muy diferente. Se convertiría en un lienzo en blanco, una declaración de intenciones minimalista y desconcertante. Comencé por el interior. En lugar de desempaquetar mis alfombras tejidas a mano, mis cojines bordados y mis pequeñas esculturas de cerámica, dejé los suelos de terracota desnudos. El eco de mis pasos resonaba en la amplitud de las habitaciones vacías. No era el eco de un hogar, sino el de un museo antes de instalar la exposición. Apilé la mayoría de las cajas en una de las habitaciones de invitados y cerré la puerta. La sala principal, el comedor y el patio debían parecer deliberadamente impersonales. Coloqué el único sofá que había traído, una pieza sencilla de lino crudo contra una pared. Sin mesa de centro, sin lámparas de lectura, sin cuadros. Solo un sofá solitario en un vasto espacio. En el comedor, en lugar de mi vajilla de talavera, saqué platos blancos, básicos, los más baratos que pude encontrar en el supermercado del pueblo. Vasos de vidrio grueso, cubiertos de acero inoxidable, sin ningún adorno. Todo funcional, todo frío. La única decoración eran las flores silvestres que había cortado esa mañana. Pero no las arreglé en bonitos floreros. Las puse en frascos de mermelada reciclados, un toque de rusticidad que sabía que a Kendra le parecería una afectación de pobreza. El patio fue mi obra maestra de la desolación calculada. Las 25 sillas de plástico blanco estaban dispuestas en filas ordenadas, como para una conferencia o una reunión de alcohólicos anónimos. Las mesas plegables, cubiertas con manteles de papel. No había cojines, no había centros de mesa, no había luces ambientales. Solo la dura luz del sol de la tarde y más tarde la cruda luz de los focos exteriores de la casa. Cada decisión era consciente. Quería que, al entrar, sintieran una disonancia inmediata. Habían escuchado la palabra casona y sus mentes habían volado a imágenes de haciendas de lujo, de decoración colonial, de opulencia rústica. Lo que encontrarían sería un espacio grande, sí, pero vacío de alma, un cascarón. Quería que se sintieran incómodos, desubicados, que no encontraran un rincón acogedor donde sentarse, una bonita vista que fotografiar para sus redes sociales.
Quería que su entorno reflejara el vacío de su propia visita, una imposición sin calidez, una demanda sin afecto. Mi casa se convertiría en un espejo. Mientras trabajaba, me movía con una eficiencia tranquila, la maestra organizando su aula para un examen importante. Cada silla, cada plato, cada flor en su frasco de mermelada era parte de la pregunta del examen. Y la pregunta era, ¿qué es lo que realmente valoran? Mi hermano Isidro pasó a media tarde para dejar las carpas de campaña y otras cosas que le había pedido. Miró a su alrededor, a la sala despojada, al patio austero. «Caray, hermana», dijo, rascándose la nuca, «parece que te acabas de mudar o que te estás yendo». «Un poco de ambas cosas, Isidro», respondí con una media sonrisa. «Me estoy mudando a una nueva forma de vida, y me estoy yendo de la antigua, donde yo era la encargada de la decoración de la felicidad de todos los demás». Él asintió, comprendiendo. «Solo ten cuidado, Alondra. Kendra tiene mal perder». «Lo sé, pero yo soy una excelente maestra, y la lección más importante que se puede enseñar a un mal perdedor es, precisamente, a perder». Cuando terminé, me paré en el umbral de la puerta principal y observé mi obra. La casa estaba impecable, como Emiliano había pedido. Había flores frescas, como Kendra había sugerido. Pero la atmósfera era deliberadamente fría, casi clínica. No era un hogar, era una instalación de arte conceptual, y el concepto era la ausencia de bienvenida, la ausencia de esfuerzo por agradar, la ausencia de la mamá que ellos creían conocer. El escenario estaba listo, las luces estaban encendidas, solo faltaba que llegaran los actores principales para descubrir que el papel que creían que iban a interpretar había sido reescrito por completo y que la directora de la obra tenía un guión muy diferente en mente. Justo cuando el sol comenzaba a dorar los bordes del horizonte, tiñendo el mar de un naranja intenso, mi teléfono sonó de nuevo. Por un momento, mi corazón dio un vuelco, pensando que era Kendra con alguna nueva exigencia de última hora. Pero el nombre en la pantalla me hizo enderezar la espalda. Jonathan Velasco. Habían pasado más de 10 años desde la última vez que hablé con él en persona, pero su voz, al otro lado de la línea, era exactamente como la recordaba, grave, tranquila y con un aire de autoridad natural que no necesitaba ser forzada. «Maestra Alondra, habla Jonathan Velasco, espero no molestar». «Señor Velasco, qué sorpresa tan agradable. Por supuesto que no molesta. ¿En qué puedo servirle?» «Al contrario, maestra, soy yo quien le habla para ponerme a sus órdenes. Acabo de recibir una invitación un tanto entusiasta de la nuera de usted, una tal Kendra, para una fiesta en su nueva casa este fin de semana». La forma en que dijo entusiasta estaba cargada de ironía. «Así es, señor, una celebración de último momento». «Entiendo. Escuche, Alondra, no me andaré con rodeos. Mi nieto, Mateo, al que usted enderezó cuando nadie más podía, es hoy un hombre de bien, un arquitecto con un futuro brillante. Y ambos sabemos que gran parte de eso se lo debemos a usted. Mi deuda con usted es permanente». Sentí un nudo de emoción en la garganta. «Yo solo hice mi trabajo, señor. Mateo era un chico maravilloso, solo necesitaba que alguien creyera en él. Y usted lo hizo. Por eso le llamo. Conozco a gente como su nuera y su familia. Los veo todos los días en mi mundo. Son pura fachada, ruido y ambición hueca. Cuando vi que el evento era en su casa, supe que algo no cuadraba. Supuse que usted no estaba organizando esto por voluntad propia. Su perspicacia me dejó sin palabras. Es usted muy observador, señor Velasco. Soy viejo, maestra, que no es lo mismo, pero a veces se parece. Y mi instinto me dice que usted tiene algo preparado. No sé qué es,
pero quiero que sepa que cuenta con mi total y absoluto apoyo. Considero una falta de respeto que esta gente intente usarla a usted y a su hogar como un escalón para sus ambiciones. La validación de un extraño, de un hombre al que respetaba profundamente, fue como un bálsamo. Me dio la fuerza que no sabía que necesitaba. Le agradezco inmensamente sus palabras, señor, de verdad. No son solo palabras. Estaré allí esta noche, y haré y diré lo que usted necesite que haga o diga. Si necesita que me queje de algo, me quejaré. Si necesita que alabe algo que los demás odian, lo alabaré como si fuera la octava maravilla del mundo. Usted solo tiene que darme una señal, un guiño, un carraspeo, lo que sea. Seré su actor encubierto. Una risa genuina, la primera en 2 días, brotó de mi pecho. Señor Velasco, es usted un hombre de recursos inesperados. Usted me enseñó una vez, hablando de Mateo, que a veces las tácticas no convencionales son las más efectivas. Veo que usted tampoco ha olvidado esa lección. No, señor, no la he olvidado. De hecho, estoy a punto de dar un seminario intensivo sobre el tema. Espléndido, pues allí estaré, en primera fila, tomando apuntes, y créame, disfrutaré cada minuto de su cátedra. Colgamos. Me quedé un momento en silencio, procesando la conversación. Kendra había invitado a Jonathan Velasco para que fuera el sol alrededor del cual giraría su fiesta. Quería usar su prestigio para validar el de ella, pero había cometido un error de principiante. No había investigado a su propio invitado de honor. No sabía que el vínculo que él tenía conmigo era 1000 veces más fuerte y más real que cualquier acuerdo de negocios que pudiera tener con Emiliano. Había traído a mi casa a un caballo de Troya. Un aliado poderoso e insospechado que no solo entendía mi juego, sino que estaba ansioso por participar en él. La confirmación del señor Velasco fue la pieza final que encajó en el rompecabezas. Mi plan ya no era solo una venganza personal, una rabieta de suera. Se había convertido en algo más. Era una pequeña obra de teatro social, una comedia de enredos con un propósito moral. Y ahora tenía a mi actor principal, listo para improvisar a mi favor. La confianza inundó mi ser. La noche prometía ser, ahora más que nunca, absolutamente memorable. A media tarde del viernes, justo cuando el sol comenzaba a perder su fuerza y el calor se volvía más soportable, mi hermano Isidro llegó en su camioneta. No venía solo a traer las cosas que le había pedido, venía a hacer una última inspección, a asegurarse de que su hermana mayor no estuviera cometiendo una locura. Entró en la casa y su mirada recorrió la sala vacía. El patio con las sillas de plástico, la cocina con los frascos de mermelada haciendo de floreros. Silbó por lo bajo. «Vaya, Alondra, cuando dijiste que ibas a ser minimalista, no bromeabas. Esto parece menos una casa y más una sala de espera de una oficina de gobierno». «Esa es la idea», dije, ofreciéndole un vaso de agua. «Quiero que el ambiente sea tan acogedor como una auditoría fiscal». Dejó el vaso y me miró con seriedad, la diversión desapareciendo de sus ojos. «Hablando en serio, hermana, ¿estás segura de esto? Estuve pensando toda la noche. Kendra es una víbora. Y Emiliano, bueno, Emiliano es tu hijo, pero es un débil. Cuando esto explote, y va a explotar, ¿estás preparada para las consecuencias?» Me senté a su lado en el escalón del porche. Su preocupación era genuina, un ancla de afecto en mi mar de estrategia. «¿Qué consecuencias, Isidro? ¿Que Kendra se enfade conmigo? Ya lo está, aunque lo disfrace. ¿Que Emiliano deje de hablar por un tiempo? Ya casi no lo hace. ¿Que me excluyan de su vida perfecta? Ya me siento como una extraña en ella. ¿Qué más puedo perder que no haya perdido ya?» Él suspiró, pasando una mano por su cabello canoso. «No lo sé. La familia es complicada. La sangre pesa. Pueden usar eso en tu contra, hacerte sentir culpable, decir que estás amargada, que eres una vieja loca.
Quizás lo estoy, admití, con una sinceridad que me sorprendió. Quizás 40 años de paciencia tienen un límite. Quizás estoy cansada de ser la buena, la que entiende, la que perdona, la que cede. Ser la buena solo me ha traído más faltas de respeto. Señalé la casa, el mar, el cielo. Mira esto, Isidro. Esto lo construí yo, sola, con mi trabajo. Es la única cosa en mi vida que es enteramente mía. Y en el primer día vienen a reclamarla como si fuera suya. No es solo una fiesta, es un símbolo. Si les permito esto, les permito cualquier cosa. Si no defiendo esta frontera, entonces no tengo ninguna. Isidro se quedó en silencio, mirando el mar. Sabía que yo tenía razón. Él había sido testigo de todo, del préstamo para el MBA, del regalo de bodas despreciado, de las pequeñas humillaciones a lo largo de los años. Él era el único que veía la película completa. «Solo quiero que te cuides», dijo finalmente, su voz más suave. «No dejes que su veneno te contamine. Haz lo que tengas que hacer, pero no dejes que te roben la paz que tanto te ha costado encontrar». No lo harán, le aseguré. Al contrario, este fin de semana es precisamente para recuperar mi paz, para limpiar la casa de fantasmas, de expectativas ajenas. Es una especie de exorcismo. Él sonrió, una sonrisa triste pero comprensiva. Bueno, pues si vas a hacer un exorcismo, asegúrate de tener suficiente agua bendita, o en tu caso, suficiente salsa de chapulín. Nos reímos juntos. Su visita, su advertencia, había sido necesaria. Me recordó que este juego tenía riesgos. Pero también solidificó mi resolución. No estaba actuando por un impulso de ira. Estaba actuando desde un lugar de autopreservación largamente pospuesta. Cuando se fue, me quedé sola de nuevo, pero no me sentía sola. Sentía la presencia de mi difunto esposo, el apoyo de mi hermano, la complicidad de mis exalumnos, la alianza inesperada del señor Velasco. Mi advertencia no había sido ignorada, había sido procesada y aceptada, y la conclusión era la misma. El riesgo de la inacción era mucho mayor que el riesgo de la acción. El sol finalmente se ocultó, y las primeras estrellas comenzaron a parpadear en el cielo. La calma antes de la tormenta. Escuché el sonido de los primeros autos acercándose por el camino de tierra. Los invitados estaban llegando. Me levanté, me alicé el vestido sencillo que llevaba y fui a la puerta. La maestra estaba lista para recibir a sus alumnos. La clase estaba oficialmente a punto de comenzar. El primer auto en llegar fue, como era de esperar, el Range Rover negro de Emiliano y Kendra. Se detuvo en el pequeño espacio de grava que servía de estacionamiento, levantando una nube de polvo que pareció ofender al brillo de su carrocería. Kendra bajó del lado del copiloto. Llevaba unos pantalones blancos impecables, una blusa de seda y unas gafas de sol tan grandes que cubrían la mitad de su rostro. Parecía vestida para un cóctel en un yate, no para una reunión en una casa de playa. «¡Alondrita!», exclamó, su voz un poco más alta de lo necesario, como si estuviera actuando para una audiencia invisible. «¡Por fin llegamos! El camino es un desastre. Deberías hablar con el municipio para que lo pavimenten». No esperó mi respuesta. Su mirada barrió la fachada de la casona, el porche sencillo, las paredes encaladas. Pude ver el juicio en el ligero fruncimiento de sus labios. «Bueno, es grande», concedió, como si fuera lo único positivo que podía decir. Emiliano bajó del otro lado con una sonrisa nerviosa. Me dio un abrazo rápido y torpe. «Mamá, hola, la casa se ve muy bien». «Bienvenidos», dije. Mi voz era un remanso de calma en su torbellino de ansiedad y arrogancia. «Pasen, por favor». Mientras ellos entraban, otros 2 autos de lujo, un Mercedes y un Audi, llegaron escupiendo al resto de la primera oleada de invitados.
Eran los padres de Kendra, Ricardo y Mónica, y dos parejas de amigos. Sus rostros reflejaban una mezcla de curiosidad y decepción. Esperaban una villa de revista y se encontraron con una casa de pueblo grande y honesta, pero sin ningún adorno de opulencia. «Mamá, te presento. Bueno, ya conoces a mis suegros», dijo Emiliano, apurado. «Y ellos son los Castrejón y los Landa». Saludé a todos con una sonrisa educada. Mónica, la madre de Kendra, me dio 2 besos al aire, cuidando de que su piel no rozara la mía. Ricardo me estrechó la mano con la punta de los dedos. Los guié al interior. El silencio que siguió a su entrada fue elocuente. Sus ojos recorrían la sala vacía, el suelo desnudo, el sofá solitario. Podía leer sus pensamientos como si estuvieran escritos en sus frentes. ¿Y los muebles? ¿La robaron? ¿Así vive? «Es muy minimalista», dijo finalmente Mónica, y la palabra minimalista en su boca sonó como un insulto, un sinónimo de pobre. «Todavía me estoy instalando», respondí con simpleza. Quería sentir el espacio antes de llenarlo. Kendra, intentando desesperadamente tomar el control, aplaudió una vez. «Bueno, ¿qué importa la decoración? Lo importante es que estamos aquí para celebrar. ¿Dónde dejamos nuestras cosas, Alondrita? Tenemos maletas para todo el fin de semana». Este era mi primer movimiento. «Ah, sobre eso», dije, manteniendo mi sonrisa serena. «He preparado unas bebidas y bocadillos en el patio. ¿Por qué no se refrescan un poco mientras les explico la logística del alojamiento?» La palabra logística los desconcertó. Se miraron entre ellos, pero me siguieron al patio. Su reacción al ver las sillas de plástico dispuestas en filas y las mesas con manteles de papel fue una sinfonía silenciosa de horror contenido. «Como verán», comencé, mi voz proyectándose con la claridad de una maestra dirigiéndose a su clase. «La casona es muy espaciosa, pero en realidad solo tiene 3 habitaciones. Sabía que sería imposible alojarlos a todos aquí cómodamente». Kendra dio un paso al frente, su sonrisa falsa comenzando a flaquear. «No te preocupes, Alondrita. Ya te dije que no nos importa apretarnos. Podemos poner colchones en el suelo». «Imposible», la interrumpí, con una firmeza que la sorprendió. No podría permitir que mis invitados, y especialmente mis consuegros, durmieran en el suelo como si fueran mochileros. La hospitalidad es muy importante para mí. Así que me tomé la libertad de hacer otros arreglos. Fui a una pequeña mesa donde había dejado una pila de sobres blancos. «He preparado un itinerario personalizado para cada uno de ustedes, con los detalles de su alojamiento exclusivo para el fin de semana». La confusión en sus rostros era deliciosa. Antes de que pudieran protestar, empecé a repartir los sobres, llamando a cada uno por su nombre. La primera fase de la revelación había comenzado. La bomba estaba en sus manos, solo faltaba que tiraran de la anilla. Y yo estaba allí, con mi mejor sonrisa de anfitriona, lista para disfrutar de la explosión. Mientras mis invitados abrían sus sobres con una mezcla de aprensión y curiosidad, yo me moví hacia la mesa de los aperitivos con la gracia de una anfitriona consumada. Era el momento de la segunda ofensiva, una que atacaría directamente sus sentidos. «Por favor, sírvanse», dije, mi voz rebosante de una calidez que no sentía. «He pedido a una chef local que preparara unos bocadillos especiales para darles la bienvenida, pura cocina de la región». La presentación, gracias a la genialidad de Sofía, era impecable. Los platos se veían como pequeñas joyas culinarias. Las esferas de mousse de aguacate brillaban con un verde intenso. Las brochetas de jícama y queso cotija eran un mosaico de rojo y blanco. Las mini tostadas de maíz azul, un toque de elegancia rústica. La jarra de agua fresca, con su color rubí profundo, era especialmente tentadora bajo el sol de la tarde.
Mónica, la madre de Kendra, siempre ansiosa por demostrar su refinamiento, fue la primera en caer en la trampa. Tomó una esfera de aguacate con delicadeza. ¡Qué maravilla, Alondra! ¡Se ve exquisito!, exclamó para que todos la oyeran. Se la llevó a la boca. La vi masticar una vez, 2 veces. Su sonrisa se congeló. Una expresión de pura confusión cruzó su rostro mientras el sabor amargo y herbal del epazote inundaba su paladar. Tragó con visible dificultad. ¡Qué interesante!, logró decir, buscando su copa de agua. Un sabor muy peculiar. Es aguacate criollo, con una infusión de hierbas ancestrales, expliqué con entusiasmo. Se dice que tiene propiedades digestivas. Ricardo, su esposo, optó por la brocheta. Le dio un gran mordisco, esperando la suavidad del queso de cabra. En su lugar, se encontró con la textura crujiente de la jícama y el golpe salado y potente del queso cotija añejo. Tosió discretamente. «¡Fuerte!», dijo, abanicándose la boca con la mano. «Un queso con mucho carácter. Es el orgullo de nuestra sierra», afirmé, sonriendo. «No es para paladares tímidos». Las amigas de Kendra, mientras tanto, se habían congregado alrededor de las mini tostadas, probablemente porque eran las más instagrameables. Una de ellas, una rubia esquelética llamada Vanessa, tomó una y la examinó. ¡Qué monada! ¿Qué es lo verde que tiene encima? ¿Algún tipo de pesto? Algo mucho más especial, dije, acercándome al grupo. Es una emulsión de limón y cilantro sobre una base de proteína de la tierra. Se la comió de un bocado. Sus ojos se abrieron de par en par. Vaya, sabe diferente, como a, no sé, como a campo. ¿Qué es exactamente la proteína de la tierra? La miré directamente a los ojos, manteniendo mi sonrisa más dulce. Chapulines, molidos, por supuesto. La palabra chapulines flotó en el aire del patio como un gas venenoso. Vanessa se puso pálida. Otra de las chicas, que ya tenía una tostada a medio camino de su boca, la soltó como si le quemara. Un murmullo de horror recorrió el grupo. Para completar la escena, la gente empezó a beber el agua fresca para quitarse los sabores extraños. El primer sorbo era engañoso, dulce y refrescante, pero el regusto ácido y terroso del vinagre de piña y el betabel los dejaba con una expresión de perplejidad. Fue en ese momento cuando el señor Velasco, que había estado observando todo con una diversión apenas disimulada, entró en acción. Tomó una tostada de chapulín con aplomo. «¡Espectacular!», anunció con voz potente, asegurando